4 errores sobre el concierto económico. 4 errores. Iniciamos un título tercero, nuevo, de esta parte octava de la obra situada en la defensa del concierto económico, tras haber completado el anterior en el que, como has visto, he tratado de desmontar 3 desagradables y rechazables calumnias. Te voy a dar una buena noticia, pues creo que te mereces un premio. El título que vas a leer a continuación es mucho más liviano y corto que el anterior. Me da la sensación que estás dando saltos de alegría. Efectivamente, tiene menos extensión porque las cuestiones que vamos a tocar a continuación son menos importantes y contemplándolas desde la perspectiva de la reputación del concierto. Pero la simple comparación de la primera de las calumnias, el concierto vasco se concedió por presión de ETA, y el primero de los errores que vamos a comentar a continuación, el concierto existe por exigencia nacionalista, creo que reconocerás conmigo que se puede considerar que existe un mundo de distancias entre unas y otras. Y es que no es lo mismo calumniar que equivocarse. Pues bien, en este título vamos a hablar precisamente de equivocaciones, o si lo quieres, de errores, que teniendo menos importancia dialéctica que lo que hemos analizado en el título anterior, sin embargo, conviene conocer y, por supuesto, tratar de desmontarlas, aunque parezca increíble, este tipo de manifestaciones erróneas están muy extendidas. El catálogo de las mismas que podemos observar me ha parecido conveniente seleccionar 4 de ellas que vamos a analizar en capítulos sucesivos. Son las siguientes. El concierto existe por exigencia nacionalista. España quebraría si extinguiésemos el concierto económico a otras comunidades. El concierto es un privilegio medieval. La metodología del cupo origina una financiación encubierta para el País Vasco. Estos 4 capítulos los complementaremos con uno final, el 14, en el que te pediré tu valoración sobre el planteamiento que te he trasladado cerca de los 4 errores citados. El concierto existe por exigencia nacionalista. El error que vamos a comentar en este capítulo es uno de los más frecuentes. Existe un convencimiento generalizado en la opinión pública española y también en parte de la vasca que refiere el origen del concierto a una petición de los partidos nacionalistas y en muy especial el Partido Nacionalista Vasco. En este caso, el error es clamoroso, por lo que te voy a comentar a continuación. Como recordarás, y hemos comentado con mucho detalle en la parte tercera de la obra, el concierto tiene su origen en un Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 28 de febrero de 1878. Se trató de una hábil maniobra política del entonces presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo, que ante la necesidad de encontrar una salida política a la grave situación que se había creado en el País Vasco tras la aprobación de la ley del 21 de julio del 1876, por la cual se había suprimido definitivamente el sistema foral vasco, y sobre todo, hay que decirlo, por la presión de sus correligionarios políticos, los liberales fueristas vascos, se sacó de la manga un régimen provisional cuyo alcance Cánovas del Castillo no valoró suficientemente. Como has leído el interesante preámbulo de aquel Real Decreto, del cual tienes un facsímil al finalizar la parte tercera de esta obra, recordarás que lo que se explicaba en él, dirigiéndose a Alfonso XII, era que la primera de las quintas formadas por mozos vascos se había incorporado ya a filas del ejército español para cumplir su servicio militar, y la segunda de ellas lo iba a hacer en el año 1878 con el mismo objetivo. Tras dejarse en todo lo anterior, se señalaba que había llegado el momento de incorporar al concierto económico del resto de las provincias españolas a Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Por qué hizo eso Cánovas del Castillo en lugar de asumir directamente la administración de las citadas provincias, implantando un régimen absolutamente igual que el resto de las que integraban España en aquel momento? También lo hemos analizado por pura necesidad. Y es que había en ese momento la administración pública española no había plantado sus reales en territorio vasco, por lo que las características, configuración económica, información tributaria, etcétera, relativa al mismo le eran completamente desconocidas. Por lo tanto, como ya sabes, que a fuerza ahorcan, Cánovas del Castillo tuvo que apostar por aquel régimen provisional. Este pronto se consolidó hasta llegar a una segunda renovación en 1887 e incluso una tercera que quedó reflejada en el Real Decreto de 1 de febrero de 1894, solo 7 años después del anterior, y al que ya
calificando así la consolidación, un régimen específico de relación con el Estado en el campo tributario y financiero, se le dio el nombre de concierto económico. Pues bien, poco después de la aprobación del tercero de los conciertos económicos nace el Partido Nacionalista Vasco, que fue creado por Sabino Arana y Goiri el 31 de julio de 1895. Simplemente con esa referencia creo que te quedará claro que difícilmente puede ser el concierto un invento nacionalista, porque el partido que plasmó esta ideología nacía nada menos que 17 años después de la aprobación del primero de los conciertos económicos. Pero hay más. Este partido veía con aprensión y rechazo el régimen del concierto. Quizá te haya sorprendido esta manifestación, teniendo en cuenta la defensa cerrada que hace hoy del mismo. Y te preguntarás por qué hizo esto. La razón es muy sencilla. El objetivo del PNV, cuando lo crea su fundador, y durante muchas décadas, fue lograr la reintegración foral plena, es decir, retrotraer la situación de las provincias vascongadas y por extensión también a Navarra a la situación anterior a la aprobación de la ley del 25 de octubre de 1839, por el cual se confirmaron los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Como hemos contado en este tema, en la parte tercera de la obra, no me extiendo más en la relación con la misma, pero te debe quedar claro, por lo tanto, que la aspiración del naciente PNV iba mucho más allá que la del régimen de concierto económico, al cual, en cierto modo, podríamos decir que despreciaba porque estaba centrado en definir un estatus en relación con el Estado, eso sí, diferencial, pero limitado a cuestión tributaria y pura administración, y que además conllevaba la exigencia del pago de un cupo. Este posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco se mantuvo a lo largo del tiempo, incluso con el concierto de 1925, aprobado en plena dictadura del capitán general Miguel Primo de Rivera, siendo visto como un cierto desdén por las fuerzas nacionalistas que en aquella época habían cobrado ya un gran peso político. Tuvo que llegar la Segunda República y los terribles acontecimientos que siguieron a la misma tras el golpe protagonizado por los generales Franco, Mola y otros, e iniciado el 18 de julio de 1936 para que por parte del PNV se asumiera con toda fuerza la valoración y defensa del concierto económico, que en estos momentos es uno de los fundamentos de su posición política. Aquí un disclaimer personal: y en el pleito de los ayuntamientos del año 1934, digamos que hay algo de tela que cortar, pero por no variar un ápice, continuamos. Efectivamente, a la altura del año 2015, y cuando se está debatiendo en una ponencia creada en el Parlamento Vasco el 27 de marzo de 2014, un nuevo planteamiento estatutario para Euskadi que requeriría la reforma del Estatuto de Gernika, aprobado en 1979, y que es el único texto estatutario que en las 17 comunidades autónomas que no ha sufrido desde entonces ninguna modificación, el PNV ha recuperado como fundamento del nuevo planteamiento estatutario la idea del pacto, que es consustancial al concierto económico, pero como bien sabes, hemos repetido varias veces a lo largo de esta obra. Pues bien, todo ello queda reflejado prácticamente y perfectamente en la intervención que realizó el Endacari Íñigo Urkullu Rentería con motivo del debate de política general celebrado en el Parlamento Vasco el 24 de septiembre de 2015. En ella manifestó textualmente que compartimos la singularidad que reconoce el sistema de concierto económico, y en cuya defensa coincidimos prácticamente con unanimidad, y sentimos la necesidad de actualizar el autogobierno y adaptarlo a la nueva realidad de la Europa que formamos parte. El Endacari Urkullu, en aquel acto parlamentario tan señalado, destacó que la singularidad de Euskadi se basa en el engranaje jurídico, incluso jurídico constitucional, que ampara y respeta nuestros derechos históricos, libertades originales preservadas mediante pacto. He sido y sigo siendo partidario de explorar al máximo esta singularidad vasca. Como puedes ver, el planteamiento actual del PNV concuerda perfectamente con el origen histórico del concierto, siempre fundamentado en la idea del pacto y de la disposición adicional primera de la Constitución, que, como sabes muy bien, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. En función de todo lo anterior, el Endacari enunció aquel día un nuevo concepto, el de la nación foral, fundamentando este planteamiento en el hecho de que nuestros derechos históricos reconocidos y amparados puedan dar de sí
cómo pueda alcanzar nuestra sociedad, nuestra capacidad de lograr acuerdos institucionales, adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas. Y en el mismo acto, ya en la ronda de contestación a los distintos cabezas de los grupos parlamentarios representados en la Cámara Vasca, y en concreto en respuesta a la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, le indicó que para Euskadi sería interesante una modificación de la Constitución española si permitirá desarrollar la disposición adicional primera de reconocimiento de los derechos forales de los territorios vascos. En base a todo lo anterior, has podido ver, por un lado, que el Partido Nacionalista Vasco no tuvo nada que ver con el nacimiento del concierto vasco. Este se produjo por imposición del gobierno central en unas provincias vascongadas que todavía estaban ocupadas militarmente y sometidas a ley marcial. En segundo lugar, en este capítulo te he dejado claro que es naciente PNV, en el que se crearía por impulso de Sabino Arana Goyri en 1895, inicialmente no solamente no valoró, sino que se opuso al concierto económico. Y en tercer lugar, y definitivamente te he dejado claro que, sin embargo, por la evolución que siempre se produce dentro de las ideas políticas y a lo largo de la historia, en este momento el principal partido político de la Comunidad Autónoma Vasca no solamente es un acérrimo defensor del concierto, sino que además la idea fundamental del mismo, la del pacto entre dos poderes, es la que impregna su planteamiento político actual, que trasciende hasta la constitución de esta nación foral que ha defendido por primera vez el Lehendakari Urkullu en el Parlamento Vasco en la fecha señalada. España quebraría si se extendiese el concierto económico a todas las comunidades autónomas. Esta curiosa crítica muy extendida y sobre la que se han llegado a escribir sesudos y extensísimos artículos periodísticos es un grave error, pues no tiene ninguna constancia técnica. Tiene relación con el capítulo en el que voy a tratar de analizar posteriormente en esta misma parte octava si el concepto económico sería extensible a otras comunidades autónomas. Califico a esta crítica solo de curiosa, por no emplear otra palabra más sonora. Como vas a percibir tras la lectura de algunos de los epígrafes siguientes, significan, de hecho, que se identifica a España con la administración central del Estado, por lo que se ve para quienes defienden esta descalificación contra el concierto, el conjunto agregado de las 17 comunidades autónomas no debe ser España, sino otra cosa. Cosas peredes, amigo Sancho, diría Don Quijote, echándose las manos en la cabeza al contemplar una equivalencia así. Como se trata de una crítica bastante extendida y que casi constituye un estado de opinión, voy a tener que extenderme más de lo que me hubiera gustado. Apelo a ello, a tu comprensión. Los puntos que voy a intentar desarrollar se van a centrar en las ideas siguientes. ¿Puede quebrar un Estado? ¿Podría quebrar España si el concierto se extendiese a todas las comunidades autónomas? Las relaciones financieras y tributarias en una España concertada es un ejemplo ilustrativo. Los cupos calculados en base al PIB son diferentes a los que resultan por población. El cupo calculado por población favorece a unas comunidades autónomas y el calculado por PIB a otras. Ventajas de un modelo de concertación a todas las comunidades autónomas. Necesidades que plantearía un modelo concertado para la totalidad de las comunidades autónomas. A modo de conclusión, una pregunta reveladora que demuestra que con la extensión del concierto a todas las comunidades autónomas no hay quiebra posible del Estado. ¿Puede quebrar un Estado? Pues sí, puede hacerlo. Y de hecho lo hace cuando no le es posible cumplir con sus obligaciones financieras ni pagar los intereses o amortizaciones de su deuda pública, o cuando se le presentan graves problemas en el sistema bancario y en el sistema económico que no pueden ser resueltos sin la ayuda de terceros, básicamente de sus acreedores. Entra entonces en lo que se conoce en la jerga financiera anglosajona como una situación de default. Seguro que recordarás ejemplos muy cercanos de nuestra propia Unión Europea, pues te sonarán tan dramáticas situaciones como las que se han vivido a partir de 2008 con Portugal, Irlanda y Chipre, países todos ellos que han estado al borde del abismo, una situación en la que todavía se encontraba Grecia cuando se escribían estas líneas en septiembre de 2015. Por ello, estos miembros de la Unión Europea y de la zona euro tuvieron que ser intervenidos, es decir, controlados desde el exterior tras recibir sustanciosos recursos de las instituciones internacionales y o con donaciones de deuda de sus acreedores en los que se conoce como un paquete de ayuda. Y seguro que te habrás
oído hablar de la temible troika con sus hombres de negro, es decir, el equipo que se ha creado para resolver estos casos, integrado por representantes del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. Los agujeros que surgen en los casos de quiebra de un Estado son pavorosos. Grecia, por ejemplo, habría necesitado ya dos potentísimos rescates con la aportación exterior de 240.000 millones de euros y una quita, en otras palabras, condonación o perdón, del 53,5% de su deuda con acreedores privados. Pues bien, a tan pequeñas cantidades debes añadir otros 82.000 millones de euros a 3 años concedido el 15 de agosto por el Eurogrupo en este año. A pesar de este tercer rescate y de un referéndum seguido de nuevas elecciones, este país, a la altura de la fecha, septiembre de 2015, que antes te citaba, no acaba de levantar cabeza, pues está ahogado por una deuda gigantesca, nada menos que de 323.000 millones de euros, a los que debes añadir los del tercer rescate. Si la situación era pésima, las alternativas eran aún peores: abandonar la zona euro, declararse en situación de default, recuperar el dracma, devaluar su divisa fortísimamente, establecer un corralito para evitar la fuga masiva de capitales, aumentar los tipos de interés hasta niveles insoportables con el mismo propósito. En definitiva, una situación dramática para el país. España también estuvo a punto de quebrar. Cao, término pugilístico que, como sabes, significa knockout, es decir, fuera de combate, en los turbulentos años de la crisis en el euro. Eh, Antes de que te pegues el susto grande pensando que la gravísima situación que sufrió España se debió al concierto económico, me apresuro a recordarte que se produjo por el impacto de distintos acontecimientos originados e iniciados en los Estados Unidos de América en 2007, que terminaron por desatar una recesión global. Inicialmente, el gobierno español y sus autoridades supervisoras y financieras ignoraron la situación y después se minimizó, y a continuación siguió una concatenación de graves errores de previsión, de política económica, de control, de gestión financiera y de supervisión por todo tipo de instituciones responsables de muy alto nivel, y algunos muy conocidos y aireados y desprestigiados. Seguro que ya has pensado en 4 o 5 nombres, pero te voy a dar uno. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, señaló el 16 de junio de 2014 que el Banco de España era uno de los responsables de la crisis al fallar en su supervisión. En cambio, otros que también fueron responsables han logrado librarse de la quema y que su reputación no se resintiera. Como consecuencia de lo anterior, España tuvo muchas dificultades y muchos meses al borde del rescate global, pero al final consiguió equilibrar la situación, excepto en parte del sistema financiero. En 9 de junio de 2012, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció un acuerdo con la Unión Europea para crear un fondo de nada menos que de hasta 100.000 millones de euros, como ves, una minucia de nada, para sanearlo a través del ilustrativo llamado FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Las cifras de este proceso de saneamiento han sido espectaculares, aunque quizá podríamos hablar de pavorosas. Una inyección de capital público a las instituciones financieras quebradas. Te sonarán nombres: los de Bankia, Caixa Catalunya, Nova Caixa Galicia, de 61.495 millones de euros, a los que añadieron 150.000 millones de euros de provisiones contra resultados realizados por el momento por todo el sistema bancario y financiero. Por si esto era poco, hubo que librar más de 103.000 millones de avales para las emisiones de títulos bancarios, pues si no existía garantía del Estado, la banca española no podía colocarlos en el mercado, y otros 52.000 millones de euros en avales para las emisiones de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb, llamado Banco Malo. Como puedes ver, un verdadero pastón, parte del cual se ha ido o se irá por el sumidero. Pero no pienses que solo por lo ocurrido en España, por el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, recordó ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2011 que durante los 3 últimos años los Estados miembros, los contribuyentes, han concedido ayudas y garantías por un total de 4,6 billones de euros
al sector financiero. Ya es hora de que devuelva lo que debe a la sociedad. Como ves, uno se pierde en este océano de ayudas al atribulado sector bancario europeo. Volviendo a situaciones más próximas, el Estado español no quebró, pero sí lo hizo una parte significativa de su sistema bancario, fundamentalmente el sector de las cajas de ahorros, que con ello quedó desaparecido en combate, propiciando una gigantesca reestructuración del mapa bancario español. Por cierto, hay que señalar y resultar que ninguna caja de ahorro e institución financiera con sede en la comunidad autónoma vasca pasó por las situaciones de grave dificultad de muchos de sus competidores, lo cual es una demostración más de que, parafraseando el lema que popularizó Manuel Fraga Iribarne en su etapa como ministro de Información y Turismo en la dictadura del general Franco, Euskadi is different. Desafortunadamente Navarra no fue different, y la Caja de Ahorros de Navarra, la CAN, desapareció en un proceso todavía no aclarado del todo, y en el que se observaron conductas intolerables de políticos navarros muy destacados, cercanos y parte de Unión del Pueblo Navarro, algunos de los cuales todavía disfrutaban entonces de las poltronas hasta que fueron cesados tras la celebración de las elecciones municipales y forales del 24 de mayo de 2015. ¿Podría quebrar España si el concierto se extendiese a todas las comunidades autónomas? Aunque España ha estado al borde de una situación de quiebra o de concurso de acreedores, por emplear terminología de derecho mercantil, sería imposible que entrara en este escenario si el concierto económico hubiera sido el modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas del régimen común. Y ello por dos razones obvias, como habrás intuido, inteligente lector o lectora. Si la totalidad de ingresos tributarios del Estado se repartiera entre las 17 comunidades autónomas, la suma de estas 17 recaudaciones, a igualdad de presión fiscal, tendría que ser la misma que la que hubiese concertado el Estado con cada una de ellas. Es decir, si la presión fiscal se mantiene, la ejecución total a nivel estatal sería idéntica si la realizara una única administración tributaria estatal o 17 autonómicas. Por lo tanto, no puede producirse un déficit de ingresos por la concertación de todos los impuestos, como lo viene demostrando desde hace muchos años la capacidad de recaudación y de gestión de las 4 haciendas forales hoy existentes, que como mínimo es tan efectiva como la del Estado. Te he dado pruebas fehacientes de ello que espero recuerdes en el capítulo en el que abordamos la calumniosa acusación de que el concierto crea un paraíso fiscal en Euskadi. Espero que no lo hayas olvidado. Si es así, vas a tener que releer de ese macro capítulo de nuevo, como palmaria demostración de lo que voy por buen camino siguiendo esta línea argumental. Cabe notar que existe un acuerdo generalizado de que en el próximo modelo de financiación de las comunidades no forales, que debería aprobarse en 2016, en 2022 todavía tampoco, todo ello si se produce una confirmación favorable de los hados políticos, porque la promesa de que se va a resolver ese complejo que se viene dilatando en el tiempo de 2014, hay que avanzar en lograr una mayor corresponsabilidad fiscal de las mismas con el Estado. Por lo tanto, no se entiende muy bien el hecho de que una responsabilidad fiscal plena, como la que reconoce el concierto y el convenio a las 4 haciendas forales, se vea como una catástrofe. Sobre la base de estos ingresos concertados, la totalidad del sistema tributario, las 17 comunidades autónomas concertadas pagarían al Estado un cupo como contribución a todas las cargas del Estado que no asuman las comunidades autónomas. Parafraseando la fórmula literal del concierto, se extendería así a todas ellas la definición de cupo que se contiene en el artículo 49 del vigente concierto económico. Entonces, ¿cómo es posible que quiebre España, es decir, su administración central, si las 17 comunidades autónomas le pagan un cupo que cubre todas sus cargas generales? Una forma elíptica de decir todos los gastos del Estado. Si las matemáticas no me engañan, eso sería materialmente imposible, porque si las 17 comunidades autónomas pagan su cupo en la parte que les corresponda sobre el total estatal, es obvio que el Estado recibiría el 100% del montante de su presupuesto.
Se financiarían así todos y cada uno de los conceptos de gasto estatal que contenga el mismo: asuntos exteriores, defensa, casa del rey, cortes generales, fondo de compensación interterritorial, es decir, todo el coste de las competencias exclusivas del Estado. A esto se añadiría el coste de aquellas competencias que, estando reconocidas en las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía, no hubieran sido transferidas. Así ocurre, por ejemplo, en la competencia que reconoce a Euskadi su estatuto de autonomía en el artículo 18, relativa a la gestión del régimen económico de la seguridad social, que al no haber sido transferida al menos hasta septiembre de 2015, en enero del 2022 todavía tampoco, pero estamos en ello, estamos trabajando en ello, su coste sigue siendo financiado en su 6,24% por el País Vasco. Por supuesto, el Estado cubriría la totalidad de los gastos de su presupuesto año tras año, salvo que alguna comunidad autónoma no cumpliera por la primera de sus obligaciones, que, como en el caso del País Vasco y Navarra, es absolutamente clara: pagar cupo barra aportación. Un impago reiterado del cupo por una comunidad autónoma requeriría la intervención inmediata de la misma, es decir, entraría la vía del rescate que antes hemos comentado. Las relaciones financieras y tributarias en una España concertada, un ejemplo ilustrativo. Una vez aceptado el principio teórico de que es técnicamente posible plantearse que las haciendas de las 17 comunidades autónomas recauden la totalidad de los impuestos, no es tampoco no existe tampoco ningún problema insalvable para establecer la cantidad de que cada comunidad autónoma debería aportar al sostenimiento de las cargas generales del Estado, aplicando la metodología idéntica a la del cupo que contiene el concierto. Siguiendo con este supuesto teórico, podríamos asumir con el doble modelo de financiación de las comunidades autónomas, que, si aceptamos la promesa del presidente del gobierno, señor Rajoy, se va a establecer en 2016, se inclinará por una fórmula equivalente a la del concierto. Para ello, el Estado cedería a las 15 comunidades autónomas del régimen común la totalidad de los ingresos tributarios obtenidos en su territorio por los impuestos que hoy están concertados con Euskadi y con Navarra. Y IRPF, sociedades, IVA, se pasaría así de la situación actual de responsabilidad tributaria limitada, pequeña, de los 15 comunidades no forales, a la de la responsabilidad tributaria plena, como hoy tienen reconocidas las 4 haciendas forales. A continuación, habría que extender la metodología del cupo a las 15 comunidades autónomas. Para ello, siguiendo la actual metodología concertada, se establecería un modelo de aportación al Estado basado en el peso del PIB de cada comunidad autónoma sobre el total estatal. Todo ello se complementaría con unos mecanismos transparentes de solidaridad interterritorial. En ese supuesto teórico, cada comunidad autónoma contribuiría al sostenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con lo que supusiera su PIB sobre el conjunto del PIB del Estado español. Recuerda que eso no es un invento que se me acaba de ocurrir. Como sabes, esta misma referencia de la renta es la que se utilizó para determinar el criterio de contribución de Euskadi al sostenimiento de las cargas del Estado en la negociación de 1980, y es la que se ha seguido manteniendo las 5 leyes quinquenales de cupo aprobadas en las Cortes Generales desde entonces. Para entender todo lo anterior, vamos a hacer un ejercicio, siempre teórico, para que no se alborote el gallinero, en base a los datos que contiene la Ley 29/2007 del 25 de octubre, por el que se aprueba la metodología del señalamiento del cupo para el quinquenio 2007-2011, apoyándonos en lo que establece el anexo 1 de esta ley del año 2007. El presupuesto del Estado tendría unos gastos de 188.417 millones de euros, de los cuales un total de 102.664 millones de euros corresponden a transferencias asumidas por la comunidad autónoma vasca, suponiendo que el nivel de transferencias en el resto de comunidades autónomas fuese exactamente igual a la del País Vasco. En aquel año 2007, el total de gastos incluidos en los presupuestos generales del Estado correspondientes a competencias no asumidas por la totalidad de las comunidades autónomas ascendería a 85.753 millones de euros, una cantidad que resulta de restar los 188.417 millones de euros
de presupuesto de gastos del Estado los 102.664 millones de euros del valor de las competencias transferidas. Tomando como referencia el peso del PIB de cada comunidad autónoma sobre el PIB estatal de 2007, de acuerdo con la información del INE, resultarían los siguientes cupos brutos para cada una de las comunidades autónomas. Cataluña, 197.166.994 miles de euros, es decir, 197.166.994.000 euros, un total del 18,71% del total cupo bruto resultante, 16.048 millones de euros. Madrid, 186.500 millones 419.000 euros, 17,70% del total, 15.180 millones de euros de cupo bruto resultante. Andalucía, 144.949 millones de euros, un 13,76%, 11.798 millones de euros de cupo bruto. Comunidad Valenciana, 102.478 millones de euros, 9,73% del total, 8.341 millones de euros de cupo bruto. País Vasco, 65.152 millones de euros, 6,18% del total, 5.303 millones de euros de cupo bruto. Y yendo al final de la tabla, para no agilizar y no leerla completa, tendríamos Extremadura, 17.502 millones de euros, 1,66, 1.425 millones de euros de cupo bruto. Cantabria, 13.347 millones de euros, 1,27, 1.086 millones de euros de cupo bruto. La Rioja, 7.762 millones de euros, 0,74% del total, y un cupo bruto de 632 millones de euros. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, el Estado recibiría 85.752 millones de euros, es decir, precisamente el valor de todas sus competencias no asumidas por las 17 comunidades autónomas, más las dos ciudades autónomas, a lo que se añadiría el ajuste extrarregional que figura como contribución del PIB, según el INE, para cuadrar esas cifras de acuerdo con las premisas en las que se apoya este ejemplo. La conclusión es obvia, ya ha sido apuntada anteriormente. Tras recibir esa cantidad, el Estado no solo no quebraría, sino que cubriría la totalidad de sus gastos con las aportaciones de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, realizadas en función de lo que representa su PIB sobre el total estatal. Los cupos calculados en base al PIB son diferentes a los que resultan por población. No sé si todo lo anterior te convencerá o te sonará chino o a serbo croata, pero si el criterio de aportación al sostenimiento de las cargas generales del Estado fuera del solo el peso del PIB de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma sobre el PIB español, lo anterior es una verdad como un templo, tan grande como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que dicen que es la mayor del mundo, con sus 20.139 metros cuadrados de extensión, aunque por si eres budista voy a citar también a la mítica Angkor Wat, que por lo que pude comprobar personalmente cuando lo visité en 2014, es también un conjunto sagrado gigantesco. Una vez dejado claro que lo que te consta no es ningún camelo, lo que podría discutirse es si el criterio de aportación de las 15 comunidades más las dos forales, es decir, el total de las 17, para cubrir esos gastos totales del Estado debe ser el PIB, como el caso vasco y navarro, o debe ser otro u otros. Y entre todos los posibles, el que podría recoger más votos, porque tiene su propia lógica, pienso que sería el de la población. Como es obvio, si se utilizase este segundo criterio para calcular el cupo de las 17 comunidades autónomas, los resultados que se obtendrían para cada comunidad autónoma sería diferente a los del cuadro anterior, porque lo normal es que el peso del PIB de cada comunidad autónoma sobre el total estatal no coincida con el del peso de su población sobre el total de España. Pero el resultado final sería el mismo. El Estado cubriría al 100% de su presupuesto. Por ello, continuando con su supuesto teórico, el epígrafe
anterior, te facilito a continuación un cuadro en el que podrás apreciar las diferencias teóricas que se producen entre las aportaciones de las distintas comunidades autónomas al sostenimiento de las cargas generales del Estado por su participación en el PIB estatal, reflejando en el cuadro, en el epígrafe anterior, su participación en la población del total del Estado. No hace falta que te insista en que, desde la perspectiva de la administración central, el criterio de aportación que se emplee es absolutamente neutral. El Estado, con un criterio u otro, siempre recibiría una aportación conjunta de las 17 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas exactamente igual al importe de sus presupuestos en gastos. Como recordarás en el ejemplo que te he expuesto anteriormente, partiríamos del volumen de las cargas generales del Estado en 2007, que era de 85.752 millones de euros. Para financiar esta cantidad, el cupo bruto teórico de 2007 a aportar por las comunidades autónomas en base a su población sería el siguiente. Tendremos Andalucía con casi 7.917.397 personas, un 17,80% del total, y un cupo bruto resultante de 15.266 millones de euros. Cataluña con 7.085.308 personas, un 15,93% del total, y 13.661 millones de euros de cupo bruto resultante. 6.052.583 personas corresponden a Madrid, con un 13,61% y un cupo resultante de 11.670 millones de euros. Comunidad Valenciana, 4.759.263, un 10,70% del total, 9.176 millones de cupo bruto resultante. Galicia con 2.723.915 personas, un 6,12% del total, un cupo resultante bruto de 5.252 millones de euros. Castilla y León, 2.468.166 personas, 5,59%, 4.794 millones de euros de cupo bruto resultante. País Vasco, 2.124.235, un 4,78% del total de población, 4.096 millones de euros en cupo bruto resultante. Cantabria, 563.611, un porcentaje del 1,27%, 1.087 millones de cupo bruto, y en La Rioja 306.254 personas, un 0,69 y 590 millones de cupo bruto resultante. Como antes te anticipaba, empleando el criterio de población del Estado, seguiría recibiendo este total de 85.752 millones de euros que necesita para financiar sus cargas generales, sus gastos. Sin embargo, hemos podido comprobar que, comparando los resultados de ese cuadro con el cuadro anterior, la aportación que se realizaría en cada comunidad autónoma, calculando su cupo por población, es totalmente diferente a la que resultaba calculándola por Producto Interior Bruto. El cupo calculado por población favorece a unas comunidades autónomas y el calculado por PIB a otras. Comparando los resultados de ambos cuadros con los obtenidos con los anteriores, obtendremos la diferencia entre lo que cada comunidad autónoma aportaría al sostenimiento de las cargas generales del Estado en base al Producto Interior Bruto sobre lo que le correspondería aplicando el criterio simple de población. En un nuevo cuadro puedes ver que hay 7 comunidades autónomas que pagarían más cupo calculando el mismo con el criterio del PIB, en este caso ajustado al cupo sin considerar la aportación en el cuadro primero. Se asigna un extra regional que, haciéndolo por población, entre ellas están las 2 forales, cuadro de comunidades autónomas que pagarían más cupo bruto teórico en 2007 por el peso de su Producto Interior Bruto que por población sobre el total estatal. Aquí tendríamos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón, Baleares y La Rioja. Cupo bruto primero, luego cupo bruto por PIB, luego por población, y luego diferencia cupo PIB menos población, porcentaje adicional sobre población. Madrid, que por cupo bruto del PIB tendría 15.190 millones de euros, por población tendría 11.670, con lo cual la diferencia es de 3.520, un 30% adicional sobre población.
Cataluña, 16.059 de cupo bruto según PIB, tendría 13.661 en cupo bruto por población, con lo cual habría una diferencia de 2.398 millones de euros, un porcentaje del 18%. El País Vasco, que tiene un PIB bruto, según PIB, de 5.306 millones de euros, por población 4.096, tendría una diferencia de 1.210 millones de euros y tendría un diferencial equivalente al de Madrid con un 30%. Navarra tendría 5.000, no, tendría 1.443 millones por cupo bruto por PIB y tendría 1.150 de cupo bruto por población, con lo cual la diferencia sería de 293 y un diferencial de 25%. Aragón tendría también un cupo bruto por PIB de 2.681 y por población de 2.460, un diferencial de 221 y una diferencia ya cercana al 9%. Baleares tendría una diferencia de cupo bruto por PIB de 2.129 y por población de 1.956, un diferencial de 173 con también un 9% de diferencial. Y La Rioja pues tendría un cupo bruto por PIB de 632 millones y un cupo bruto por población de 590, con lo cual la diferencia sería de 42 millones, un porcentaje del 7%. Con lo cual en esas comunidades, en estas 7, tendríamos un exceso de cupo, bueno, por el tema de población. Por lo tanto, en un modelo que se aplique el peso del PIB regional sobre el estatal, en lugar de población, las comunidades autónomas más perjudicadas serían, por este orden, serían Madrid y País Vasco. Ambas pagarían un 30% más que por población, con este criterio del Producto Interior Bruto, seguidas por Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares y La Rioja. En conjunto, estas 7 comunidades pagarían 43.440 millones de cupo, lo cual representaría 7.857 millones más de lo que pagarían por población. En cambio, las otras 10 comunidades y las 2 ciudades autónomas pagarían menos cupo, calculándolo por Producto Interior Bruto que por población, como puedes ver, que son, digamos que Cantabria, lo cual resulta equilibrado porque resultaría exactamente igual. Tendría un cupo bruto de 1.087 por millones, 1.087 millones de euros por población y por Producto Interior Bruto, con lo cual el diferencial es cero y el diferencial es 0%, lo cual no entiendo por qué está incorporada a este. Sería un cuadro intermedio, pero está incorporado en este cuadro. Y luego el resto sería desde una Ceuta con un diferencial adicional sobre población de menos 8%, hasta una Andalucía que tiene un menos 23% y una Extremadura que tiene un menos 31%. En correspondencia con lo que hemos abundado en el cuadro anterior, estas 10 regiones y las 2 ciudades autónomas pagarían 43.312 millones de cupo, lo cual representa 7.857 millones menos de cupo, calculando con el criterio del Producto Interior Bruto, el que se emplea para Euskadi y Navarra, que si el cálculo se hiciera por población. Las diferencias porcentuales más favorables serían las de Extremadura, su cupo sería un 31% menor, calculado por PIB que por población. Andalucía, un 23% menos. Castilla-La Mancha, un 22% menos. Galicia y Murcia, un 16%. Y Canarias, un 12%. Y añadimos el término intermedio, que sería el de Cantabria, que resultaría absolutamente indiferente a un cálculo u otro, porque tendría que pagar el mismo cupo bruto exactamente. Ventajas de un modelo de concertación en todas las comunidades autónomas. Un modelo teórico como este para el cálculo de la aportación de todas las comunidades autónomas al sostenimiento de las cargas generales del Estado ofrecería 2 claras ventajas que hoy no posee el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común: el de su sencillez y el de su transparencia, a las que se añadirían otros puntos positivos que reconozco y relaciono a continuación.
Como has podido apreciar en estos cuadros y en páginas anteriores, extendiendo el concierto y la metodología actual para el cálculo del cupo a la totalidad de las comunidades autónomas, la ventaja evidente que eso tendría es que quedaría absolutamente claro cuánto pagaría cada una de ellas al sostenimiento de las cargas generales del Estado en base a su Producto Interior Bruto. También quedaría claro cuánto representaría la ventaja que tendrían las comunidades de menor renta per cápita en forma de menor cupo por tributar por este concepto y no por población. Esta última referencia en el cuadro anterior quedaba cifrada en 7.857 millones de euros, que podría identificarse como una aproximación a la aportación en términos de solidaridad de las comunidades autónomas de mayor renta per cápita a las que tienen inferior. Por supuesto, esta importante cantidad podría contemplarse con las dotaciones que se consideran necesarias por parte del Estado al Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar los mecanismos de solidaridad. Te aclaro que la misma figura dentro de los 85.752 millones que hemos tomado como referencia del presupuesto del Estado en las páginas y cuadros anteriores. La aplicación de esta metodología permitiría también conocer con claridad otras referencias importantes: el esfuerzo fiscal que cada una de las comunidades autónomas y su capacidad de gasto. Esto sería igual a la recaudación que conseguiría en su territorio con sus propias haciendas, menos el cupo a pagar el Estado, más las transferencias que recibieran de este, más o menos la evolución del volumen de su deuda pública. Además, ofrecería una cuarta ventaja, y es que como las comunidades autónomas forales seguirían recaudando la totalidad de los impuestos, y a las 15 de régimen común se les cederían como ingresos la totalidad de lo recaudado en su territorio, ya no sería necesario debatir, como ocurre ahora, hasta dónde debe llegar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas con el Estado, un tema que surge recurrentemente y en el que estoy seguro que se avanzará en el próximo modelo de financiación de las mismas. Con el modelo de ejemplo teórico que he venido explicando, existiría un total de responsabilidad fiscal, y este sería en exclusiva de las 15 comunidades que se incorporan al concierto, como en estos momentos las tienen las haciendas forales, pues corren con el 100% del riesgo de recaudación. Esta sería necesariamente responsabilidad fiscal, representando a su vez 5 importantes ventajas adicionales sobre el sistema actual. Se produciría una mejora en la calidad e intensidad de la gestión tributaria, pues cada comunidad autónoma que no recaudase en su territorio no podría mantener el nivel de los servicios públicos que presta en la misma, y la que recaudase más de lo que venía recibiendo del Estado dispondría de más recursos propios para mejorarlos. Existiría por esta razón un aliciente que hoy no existe para disminuir el enorme volumen del fraude fiscal que padece España como consecuencia de una creciente economía sumergida. Te anticipo que en otro capítulo de este libro, en el que vamos a hablar de la capacidad de gasto per cápita, te informaré que según un estudio publicado sobre este tema el 29 de enero de 2014, la economía que se le escapa al fisco por estar sumergida alcanzaba la bonita cifra de 253.000 millones de euros a finales de 2012. Estos recursos viven en un auténtico paraíso, no pagan un solo euro de impuestos. Ofrecería también un aliciente para mejorar la gestión de la economía, pues si ésta crece contribuirá a originar un aumento de la recaudación, y con ello se contará con más disponibilidades para mejorar la calidad de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas a sus ciudadanos, y en paralelo mejorar su calidad de vida y sus expectativas de futuro, pues como sabes se concentran en educación, sanidad, servicios públicos. En otras palabras, todas las administraciones tendrían que remar para que sus economías crecieran. Al soportar directamente el riesgo fiscal, la tendencia a derrochar que se ha apreciado en algunas comunidades autónomas de régimen común y que en cambio no se ha visto en las forales, se reduciría inmediatamente, aumentando paulatinamente la calidad de la gestión pública. En otro plano complementario, un modelo de esta naturaleza ofrecería también otra importante ventaja, en este caso referida al control del gasto público estatal, pues se traduciría una mayor presión sobre el volumen de gastos del Estado. ¿Te, te ha podido extrañar este último punto? Pero es lo que ocurre en estos momentos. Por ejemplo, con el presupuesto que periódicamente define la Comisión Europea, ya conoces que este tiene que ser sometido al escrutinio y a las presiones a la baja de los Estados miembros representados por el Consejo Europeo.
No debes olvidar, sin embargo, que en el modelo teórico que estamos analizando, a diferencia de lo que ocurre con la posición subordinada a la de la Comisión Europea respecto al Consejo Europeo, la vara de mando la seguiría teniendo el gobierno central, pues de la misma forma que Euskadi y Navarra no pueden discutir el montante de su presupuesto de gastos, tampoco podría hacerlo el resto de las comunidades en el ejemplo teórico que seguimos realizando. Se abriría así una vía muy positiva para cumplir con las exigencias de reducción del déficit público que ha impuesto la Unión Europea a España y que por imposición de la misma y del Banco Central Europeo han sido constitucionalizadas tras la reforma del artículo 135 de la Constitución Española el 27 de septiembre del 2011. Por otro lado, la visión a más largo plazo, un modelo de esta naturaleza contribuiría a reducir paulatinamente uno de los problemas más graves que tiene el Estado español en estos momentos y que puede condicionar su futuro económico y financiero, me refiero, como quizá hayas adivinado, al tremendo volumen de deuda pública que se está acumulando. Como sabes, en junio de 2015 está ya muy próxima al 100% de su Producto Interior Bruto, es decir, la bonita cifra de 1 billón con B de Bilbao o Barcelona, no con M de Madrid, de euros. Necesidades que plantearía un modelo concertado para la totalidad de las comunidades autónomas. Estamos ante un modelo teóricamente planteable, pero que requeriría superar las complejas dificultades de organización y gestión que conlleva. Que eso es posible lo demuestra el hecho de que de las 17 comunidades autónomas que lo tienen operativo desde hace bastante más de un siglo y funciona perfectamente. ¿Sabes cuáles son? Como no hayas respondido que son la vasca y la navarra, te habrás merecido un suspenso gordísimo. Como castigo tendrás que empezar de nuevo esta obra desde su primera página. Además de resolver las cuestiones técnicas, habría que potenciar los mecanismos de coordinación, colaboración y armonización fiscal con el Estado y que cada comunidad autónoma con el resto. Con ese objetivo, el actual Consejo de Política Fiscal y Financiera debería cobrar un mayor peso como órgano de relación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Por último, como es obvio, un modelo de esta naturaleza requeriría reforzar los mecanismos de solidaridad interterritorial. Habría que potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial o los ajustes de los actuales fondos de garantía y suficiencia que tienen objetivos similares a aquel, de forma que aquellas comunidades de menor nivel de Producto Interior Bruto per cápita pudieran cubrir el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, educación, sanidad y servicios sociales, no solo con su recaudación, sino complementando la misma con las aportaciones explícitas y transparentes de otras comunidades autónomas vía este fondo de solidaridad. Y por supuesto, este modelo permitiría la creación de otros fondos para cubrir situaciones específicas como podrían ser los costes de catástrofes naturales, insularidad, etc. A modo de conclusión, una pregunta reveladora que demuestra que con la extensión del concierto a todas las comunidades autónomas no hay quiebra posible del Estado. He tratado de mostrarte, paciente lector, lectora, que una hipotética extensión del concierto económico a todas las comunidades autónomas no produciría la destrucción del Estado, sino muy al contrario, ofrecería ventajas muy claras, aunque acompañadas también de incomodidades operativas. Pero yo me pregunto, y te pregunto, ¿el modelo actual de financiación de las comunidades autónomas de régimen común no tiene defectos, dificultades, incomodidades e insuficiencias? Desde luego te puedo asegurar que los tiene y que además son muy graves, a tenor del clamor de las críticas que recibe. Si no te han convencido mis argumentos de que una extensión del concierto económico no produciría la quiebra de España, te pregunto, ¿la extensión del concierto económico a las provincias de una comunidad autónoma produciría la quiebra de esta? Si has contestado con un rotundo no, mi felicitación. Y si has respondido con un no menos rotundo o con un débil sí, entonces tienes que darte una vuelta por Euskadi. Podrás comprobar con tus propios ojos que las tres provincias, o mejor dicho, los tres territorios históricos que forman la actual comunidad autónoma son los titulares de las capacidades tributarias y financieras que reconoce el concierto económico. El Parlamento vasco y por extensión el gobierno vasco no tienen capacidad de mantener, establecer y regular el régimen tributario, ni la capacidad de sanción, gestión, liquidación, inspección, revisión y recaudación, pues estas facultades se residencian en las instituciones competentes de los tres territorios históricos, juntas generales y o diputaciones forales. ¿Ha quebrado la comunidad autónoma vasca por ello? Después de 33 años de funcionamiento con este modelo, la respuesta ya la sabes o la adivinas. Rotundamente no. Y no ha quebrado porque, como has
visto en el supuesto teórico desarrollado en este capítulo, todas las que podríamos denominar cargas generales de la comunidad autónoma son cubiertas con las aportaciones que regularmente hacen las diputaciones forales con los impuestos que recaudan. Este modelo, por lo tanto, es exactamente igual al que te he planteado en el ejemplo teórico anterior. Por lo tanto, si Euskadi no ha quebrado ni quebrará con un modelo como el que tiene en vigor desde 1981, ¿por qué lo va a hacer el Estado con un modelo similar en Concepción? Espero y confío en que ahora esta duda te haya desaparecido de tu cabeza. No sé si te habré convencido con todo lo que he escrito, pero te ruego que en cualquier caso pases al siguiente capítulo. Para animarte te cantaría al oído una canción marchosa que acabo de oír en YouTube. Es de un artista llamado Dania Zainodin, a la que no tenía el gusto de conocer. Pero no te asustes, no lo voy a hacer, no soy tan malo como para castigarte con mi horrorosa voz, porque si has llegado a esta página del libro, eres un lector que merece un monumento por tu resiliencia, que, como sabes, es la capacidad de una persona para sobreponerse a situaciones adversas o duras, como puede ser la lectura de esta obra. Pero aunque no te la voy a cantar, sí te la voy a escribir la primera estrofa de esta evocadora canción. Dice textualmente: Gotta keep reading, cause this book gonna be a good book, cause this book's gonna be a good book to read. Ni mi madre hubiera escrito algo así de este libro. Te la traduzco por si no conoces suficientemente la lengua de Shakespeare o Shakespeare. Dice así la señora Zainodin: tengo que seguir leyendo porque este libro va a ser un buen libro, porque este libro va a ser un buen libro para leer. Pues nada, junto a tu monumento construiré otro para Dania Zainodin. Se lo merece por decir cosas así, ¿no crees? El concierto es un privilegio medieval. De las 6 palabras que constituyen el enunciado de este capítulo, solo las 4 primeras son indiscutibles. Por el contrario, las dos últimas no son verdad. Mm, Dedicaré un capítulo completo en el siguiente título a tratar de argumentar y convencerte de que el concierto no es un privilegio, espero conseguirlo, y desde luego nunca sería medieval. La explicación en este caso es muy sencilla y se apoya en las claras referencias históricas que te ruego me permitas trasladarte. Todo lo medieval desapareció antes de que apareciera el concierto. La palabra medieval es un adjetivo que, según determina la Real Academia Española de la Lengua, califica a algo perteneciente o relativo a la Edad Media de la historia. Pues bien, este periodo histórico, que quizá hayas visto identificado como medievo, en la civilización occidental, a la que me figuro pertenecerás. Si no es así, te pido disculpas, pero las referencias que voy a hacer y facilitar serán coetáneas a otras significativas en tu país. Discurren entre los siglos V y XV después de nuestra era. Convenientemente, convencionalmente, este periodo de más de 1000 años se inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano, con aquel Rómulo Augustulo, evento que está comentando en este canal, y se cierra con en 1592 con el elemento del descubrimiento de América, aunque hay historiadores que la cierran en 1453 cuando cae el imperio bizantino tras la conquista de Bizancio, es decir, Constantinopla, la actual Estambul, en poder de los turcos, que tras esa conquista edifican un imperio muy expansivo que llegará a perdurar hasta la Primera Guerra Mundial, casi 4 siglos después. La Edad Media, ¿sabes?, fue seguida de la que se conoce como Edad Moderna, que de nuevo convencionalmente termina en la Revolución Francesa de 1789 para dar paso a la edad contemporánea en la que tú y yo felizmente nos encontramos. Tras estas referencias históricas y teniendo en cuenta que el concierto nace, como hemos repetido decenas de veces, el 28 de febrero de 1700, no, de 1878, 1878. ¿En qué edad se sitúa? Evidentemente, ni en la Edad Media, ni en la Edad Moderna, sino en la contemporánea. Por lo tanto, los críticos del concierto que lo califican de privilegio medieval cometen un error histórico más grande que la Catedral de Burgos, que esta sí es medieval. En todo caso, deberían hablar de privilegio contemporáneo. Pero esa falacia ya te he contado que trataré de desmontarla posteriormente. El concierto no es ningún privilegio y desde luego mucho menos medieval. ¿De dónde puede venir ese error? Pues la verdad es que yo no lo sé y tendríamos que preguntárselo a los que lo cometen.
por encontrar una respuesta que quizá sea aproximada, podría provenir del hecho de que se está confundiendo los fueros vascos con el concierto económico. Como conoces, por la parte tercera de esta obra, los fueros pervivieron durante muchos siglos hasta que una ley del 25 de octubre de 1839 comenzó a acabar su tumba cuando manifestó en su artículo primero que se confirman los fueros de las provincias vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, y terminó por cerrarse la misma y de colocarse una lápida encima de la ley 21 de julio de 1876 que los liquidaría tras la tercera guerra carlista, y ello a pesar de que ni el objetivo del pretendiente carlista era inicialmente la defensa de los fueros, solo a última hora juró los mismos, ni todos los vascos eran carlistas, pues como bien sabes, hubo una corriente muy poderosa de liberales, básicamente concentrados en los grandes núcleos urbanos del País Vasco y singularmente en Bilbao, que participaron activamente en aquella contienda que fue por lo tanto una guerra civil. Entiendo que para los no conocedores de la historia estas sutilezas pasan desapercibidas y las consideran intrascendentes. Por otro lado, quizá hayan oído que el concierto económico es un residuo foral y es posible que también conozcan de oídas la disposición adicional primera de la Constitución, que como has leído repetidas veces, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Posiblemente la utilización de expresiones como las dos anteriores, residuo foral y derechos históricos, ha originado la confusión que me ha obligado a escribir este capítulo para salir al paso de la misma. Quizás si las personas que cometen estos errores se leyeran la Constitución española y llegaran hasta su disposición derogatoria, podrían comprobar que en el apartado número 2 de la misma se señala algo que considero relevante en relación con la cuestión que venimos a comentar en este capítulo. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considerará definitivamente derogada la ley de 25 de octubre de 1839, en la que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en los mismos términos se considerará definitivamente derogada la ley del 21 de julio de 1876. Por lo tanto, relacionando esta disposición derogatoria con la citada disposición adicional primera de la Constitución, es obvio que aunque los conciertos tienen un origen que se remonta a 100 años antes de la promulgación de la Carta Magna Española, los derechos históricos que reconoce, aunque tuvieran un remoto origen medieval, desde un punto de vista formal, tienen pleno valor constitucional en el ordenamiento jurídico español. De haber sido alguna vez privilegios medievales, dejarían de serlo automáticamente, siempre bajo un punto de vista formal, desde el momento en el que fueron bendecidos y ratificados con la Constitución española, que los ampara y respeta. Espero que con todo lo anterior te haya quedado absolutamente clara, la estimada lector y lectora, que el concierto no es un privilegio medieval. Por de pronto hemos clarificado que no proviene de la remota época de la Edad Media, sino que tiene su origen situado en la época contemporánea, y además tiene en estos momentos un refrendo formal en el constitucional que te he citado y en el estatutario que, como conoces, como no he tenido nunca en su historia. Entiendo que ya lo tendrás claro y con ello podremos pasar a desmontar en el capítulo siguiente otro de los errores que persigue el concierto, en este caso de más calado que el que acabamos de comentar. La metodología del cupo origina una financiación encubierta para el País Vasco. La verdad es que cuando traté de sistematizar el conjunto de calumnias, errores, ataques políticos y críticas técnicas sobre el concierto económico, tuve bastantes dudas sobre dónde colocar la que ahora vas a leer, porque podía considerarse como un error o también como una crítica técnica desenfocada. Al final preferí incluirlo entre los errores y por eso voy a comentarlo aquí. Un artículo académico que refleja claramente esta imputación. En el artículo número 142 de 2012, la revista Crónica Tributaria, un miembro de la Agencia Estatal de Administraciones Tributarias, Javier Vicente Matilla, publica un artículo muy interesante de cuyas conclusiones extraigo las siguientes afirmaciones que, según verás, responden totalmente al error que voy a comentar a continuación en este capítulo. El número uno, el régimen foral, es un régimen subvencionado por el Estado, o lo que es lo mismo, por el resto de comunidades autónomas del régimen común.
Número 7. Entendemos que esa transferencia de fondos pagados por contribuyentes de otras comunidades autónomas del País Vasco provoca un trato fiscal realmente privilegiado. La conclusión principal que saca de todo ello es que el resto de comunidades autónomas han financiado con 1.800 millones de euros al País Vasco. Esta es una cifra relacionada con el año 2007. Además, entre otras conclusiones de ese mismo trabajo, el señor Matilla señala también que, aunque no tiene nada que ver con este capítulo, creo que puede ayudarte a evaluar la calidad de su trabajo. En la conclusión 11ª se plantea este interrogante: ¿los contribuyentes vascos con las normas vascas pagan más o menos impuestos que con las normas del territorio común? Y la conclusión que saca es rotunda: es obvio que pagan menos. Pues bien, me están dando ganas de enviarle a este señor el larguísimo capítulo 8 que has leído anteriormente para que se dé cuenta de que en el País Vasco se pagan más que en otras comunidades autónomas y en concreto más que en Madrid, que es donde probablemente resida el autor del citado artículo que venimos comentando. O quizás sería mejor invitarle a que venga a vivir solamente un año al País Vasco y que compare los impuestos que paga aquí con los que pagaría de haber residido ese mismo año en Madrid. En cualquier caso, y volviendo a lo que estamos analizando en este artículo, hay una manifestación clara de que el País Vasco está siendo subvencionado por flujos aportados por otras comunidades autónomas como consecuencia de la metodología del cupo que el señor Matiña relaciona fundamentalmente con los ajustes en lo recaudado con el IVA, que comentaremos más adelante en esta misma parte octava. Pero independientemente de lo anterior, que analizaremos oportunamente, creo que hay que clarificar este tema, porque para valorar procesos de subvención en una u otra dirección hay que ver el panorama completo, y mi tesis es clara: Euskadi paga más al Estado de lo que recibe del mismo. Un informe que resulta esclarecedor. Por encima de los detalles concretos que te he facilitado en páginas anteriores, todo el flujo de recursos entre el Estado y Euskadi queda reflejado en el interesante y esclarecedor informe que publica periódicamente el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, titulado Cuentas económicas con las administraciones públicas. Todos los años se hace un interesante análisis que, por cierto, suele pasar muy desapercibido porque se publica en verano o porque no existe interés en enterarse de su contenido, pero que refleja con precisión el resultado de las relaciones entre Euskadi y la Administración Central en términos de cobros y pagos realizados por cada una de ellas. Este informe del Eustat se prepara en términos de contabilidad nacional SEC 2010, por lo que tiene una certificación total de calidad estadística. El informe del Eustat analiza, dentro de las competencias económicas de las administraciones públicas, las que no están asumidas por la comunidad autónoma vasca o por las administraciones vascas. En definitiva, las competencias del Estado. Las mismas son ejecutadas por dos entes diferentes. La Administración del Estado territorializada, esta entidad ejerce todas las competencias no transferidas, menos las del Sistema Nacional de Seguridad Social. Estas competencias pueden ser de titularidad estatal o del País Vasco de acuerdo con su estatuto de autonomía, pero que aún no han sido transferidas al mismo, tal y como señala el informe enviado por el Gobierno vasco al Parlamento Vasco el 15 de septiembre de 2015. Todavía hay nada menos que 24 competencias diferentes pendientes de transferir desde la Administración Central a la vasca. Los recursos, es decir, sus ingresos de la Administración del Estado territorializada, son principalmente los pagos anuales del cupo que realizan las administraciones vascas. Hay otros recursos de mucha menor importancia, como los impuestos y derechos sobre importaciones y otros impuestos de la producción recaudados por el Estado por ser de su competencia, que se territorializan. Sus empleos son los gastos que efectúa realmente la Administración del Estado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Seguridad Social territorializada. Esta entidad ejerce las competencias del sistema de la Seguridad Social en Euskadi. En este caso, sus recursos son las cotizaciones sociales de las empresas o centros de trabajo y de las personas que trabajan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca. Sus empleos son las prestaciones que paga la Seguridad Social a los residentes de Euskadi. Esta separación de los entes que ejecutan en territorio vasco competencias del Estado es muy importante, porque tienes que tener en cuenta que, así como en el caso de la primera de ellas, la realizada por la Administración del Estado territorializada, esta competencia
son pagadas por el Euskadi por su cupo, aunque como te he explicado muchas veces no se realicen en la comunidad autónoma. En el segundo caso, los flujos que origina la seguridad social están fuera de los pagos del cupo, porque como has visto, estamos hablando en este caso de cotizaciones sociales que pagan empresas o trabajadores y de prestaciones que pagan la seguridad social y por lo tanto cobradas directamente por los afiliados a la misma como pensiones. Sobre la base de esta importante distinción, vamos a ver lo que resulta, los resultados de los pagos por cupo al Estado y los gastos de este en territorio vasco. En un informe que se ha publicado el 31 de julio de 2015, referido al ejercicio de 2013, se recoge el resultado de los últimos 14 años, es decir, el periodo comprendido entre el año 2000 y 2013, que es especialmente interesante porque refleja la situación de 8 años de expansión económica, del año 2000 al 2007 y los 6 primeros años de la crisis. Pues bien, en los 8 años de expansión económica, del 2000 al 2007, la Administración General del Estado tuvo superávit en sus relaciones financieras con Euskadi de 10.173 millones de euros. Es decir, cobró por cupo más de lo que gastó en Euskadi. Además, en los 6 años posteriores los de la crisis, de 2008 a 2013, tuvo un nuevo superávit de 4.853 millones de euros. Sumando estas dos cantidades, espero que no me haya equivocado en la suma que he realizado, en los 14 años que comprende este informe del Eustat, la Administración del Estado ha tenido un gran superávit en sus relaciones financieras con Euskadi por valor de 15.026 millones de euros. No sé qué opinarás tú, pero a mí me parece que no está nada mal desde la perspectiva estatal. Como puedes apreciar, por tanto, el Estado está gastando mucho menos en Euskadi de lo que está recibiendo por cupo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya sabes que la base del cálculo del cupo establece que se paga el 6,24% de los gastos del Estado en las competencias que desarrolla, independientemente del lugar donde realiza ese gasto. ¿Y qué refleja la diferencia a favor del Estado de esos 15.026 millones de euros? Pues algo evidente, que el Estado gasta en Euskadi en lo que son sus competencias mucho menos de lo que le corresponde a la comunidad autónoma por su peso en Producto Interior Bruto estatal. Ese gasto mucho menor es superior a 1.000 millones de euros por año. Pero esas son las reglas del concierto y las aceptamos como son, sin quejarnos de los privilegios que son los que van a la playa en su bonito y barato tren de alta velocidad, del cual el País Vasco ha pagado el 6,24% de su megacoste sin tener un solo kilómetro de vía en territorio vasco, y que además no tienen que transitar con paraguas por el interior de sus aeropuertos como ha ocurrido durante algún tiempo en el de Bilbao. Perdona estas expresiones irónicas, pero es que a este autor, amigo tuyo, le comen los demonios cuando escucha ciertas acusaciones. Pero, ¿no te estás olvidando de la seguridad social? Cuando comentamos estos temas con algún amigo, ojo, sin quejarme, porque te vuelvo a insistir en que esas son las reglas de juego y así se ha aceptado por Euskadi. Si es de los entendidos en estas cosas, inmediatamente me plantea la pregunta que acabas de ver. ¿No te estás olvidando de la seguridad social? Pues por si a ti te ha saltado la misma duda, voy a tratar de aclarártela con dos respuestas que puedes leer a continuación. El artículo 18.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco establece que, citamos, en materia de seguridad social corresponderá al País Vasco a el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuren el régimen económico de la misma, y b, la gestión del régimen económico de la seguridad social. Pese a la claridad de este reconocimiento competencial, te aclaro que el subrayado de la negrita se muestra, sobre todo en la parte B, la gestión del régimen económico de la seguridad social. No han sido realizadas ni la transferencia del régimen económico de la seguridad social ni la de las facultades que reconoce este artículo en el estatuto en esta materia, a pesar de que están a punto de cumplirse 35 años de la aprobación del estatuto. La razón de la falta de transferencia de una competencia clave es uno de los misterios estatutarios casi equivalente al del famoso Triángulo de las Bermudas, porque si allí naufragan los barcos por misteriosas razones,
Lo mismo le ha ocurrido a la administración vasca las repetidas veces que por filosofía y cumplimiento estatutario ha solicitado esta transferencia. Pues bien, si al no está transferida esta competencia estatutaria, Euskadi sigue en la hucha común de la seguridad social del Estado. Esta facilita datos por comunidad autónoma, comparando ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores con los gastos referidos a los cotizantes que viven en cada comunidad. Recuerda de nuevo que estos no tienen nada que ver con el cupo porque son relaciones entre los clientes, empresas y trabajadores que pagan por su cuota para recibir una pensión por una especie de compañía de seguros, la caja de la seguridad social. Lo que sí paga Euskadi vía cupo es el coste del aparato administrativo de la seguridad social, porque esta aporta, sí, se computa como una competencia no transferida, a pesar de que se indica de otra manera en el estatuto. Como consecuencia se pueden conocer los superávits o déficits de Euskadi por comparación entre lo ingresado y lo pagado, de acuerdo con la información publicada por el Eustat el 31 de julio de 2015 en su informe sobre cuentas económicas de las administraciones públicas a las que antes he hecho referencia. Los resultados de estos flujos en los 14 años que van del 2000 a 2013 han sido los siguientes. Del año 2000 al 2007 se produjo un superávit acumulado de 2.693 millones de euros en la seguridad social en territorio vasco. En otras palabras, se transfirieron en la caja única desde en 2.693 millones de euros por la diferencia entre las cotizaciones pagadas por empresas y trabajadores vascos y las prestaciones cobradas por sus pensionistas en Euskadi. Del 2008 al 2013 se produjo un cambio de tendencia y la transferencia fue inversa, ya que la Seguridad Social pagó prestaciones por un valor superior al importe de las cotizaciones vascas. Esa diferencia acumulada en esos últimos 6 años ha sido de 7.122 millones de euros. Por lo tanto, en el periodo 2013 se ha producido un déficit neto en la seguridad social en territorio vasco de 4.429 millones de euros. En otras palabras, los pensionistas vascos han recibido en el conjunto de estos 14 años un total de 4.429 millones de euros más por prestaciones que las cotizaciones pagadas por empresas y trabajadores vascos. Este problema estructural de la seguridad social no es solo Euskadi, sino también se ha producido en España en los últimos años y los próximos. Puede verse aliviado, teniendo en cuenta que lo peor de la crisis está quedando atrás. Bueno, hablando de 2022, hay nuevas cosas que van. Aunque es cierto que la recuperación de cotizantes está siendo lenta. Si esto fuera así, el déficit neto incurrido en los 14 primeros años de este siglo, a tenor de la experiencia de los años de expansión económica 2000-2007, podría ser absorbido cuando la coyuntura económica vasca deje atrás la crisis y el PIB vuelva a crecer, cosa que, como referencia, entre los años 2000 y 2005 el superávit medio anual de la seguridad social en el País Vasco fue de alrededor de 408 millones de euros, con lo cual puede presumirse que, teniendo en cuenta que en 2014 se ha iniciado tímidamente la recuperación económica de la economía vasca y que la misma se ha consolidado en 2015, un año para el que se anticipan crecimientos del PIB de entre 2,7 según el gobierno vasco y 3,3 según analistas privados con porcentajes de crecimiento aún mayores en 2016 y en la creación de puestos de trabajo, por lo tanto, de cotizantes a la seguridad social de alrededor de 30.000, se puede estimar que todavía tendrán que transcurrir 10 años para que los flujos queden de nuevo equilibrados. Los flujos financieros totales entre Euskadi y el Estado son claramente favorables al Estado. Por lo tanto, con los datos de los epígrafes anteriores ya tenemos claro cuál es el resultado financiero de las relaciones entre Euskadi y el Estado en estos años que van desde el año 2000 al 2013, 8 años de expansión económica, 6 de crisis. Como hemos visto en líneas más arriba, el resultado de la relación entre la Administración General del Estado en ese periodo ha sido favorable al Estado por 15.026 millones de euros. Y aunque sea mezclar peras con manzanas, Monte explicado restando ahora el déficit que se ha producido por las relaciones de seguridad social en el mismo periodo, 4.429 millones de euros, obtendremos que el Estado, más la seguridad social,
ha tenido un superávit neto conjunto de las relaciones financieras con el País Vasco y sus cotizantes, empresas y trabajadores a lo largo de los 14 primeros años del siglo XXI por un importe de 10.597 millones de euros. Con todo lo anterior, te habrá quedado absolutamente claro que la metodología del cupo no origina una financiación encubierta para el País Vasco, sino que lo que origina es claramente una diferencia a favor del Estado por un valor de 15.026 millones de euros. Lo que no te preocupes, porque analizaremos posteriormente cuestiones técnicas relativas al ajuste del IVA. Incluso deduciendo de esta cantidad, que es el resultado de la diferencia de los pagos de Euskadi por cupo y el costo de los servicios prestados por el Estado el territorio vasco, una cantidad de naturaleza financiera totalmente diferente, la de las relaciones entre los cotizantes pagados por empresas y trabajadores del País Vasco, las prestaciones recibidas por los pensionistas vascos de la Seguridad Social, seguiría resultando un neto favorable al Estado por valor de 10.597 millones de euros en los 14 primeros años de este siglo. Con la referencia a esta cantidad, creo que podemos dar por concluido el análisis de este capítulo, en que confío te haya resultado interesante. ¿Qué opinas de los 4 errores sobre el concierto económico? Una vez explicada su naturaleza, refutando su contenido, te resumo a manera de recordatorio los 4 errores en los que, interesadamente o no, incurren los críticos del concierto. Son los siguientes. El concierto existe por exigencia nacionalista. Creo que te habrá quedado claro que no es así. España quebraría si se extendiese el concierto económico a todas las comunidades autónomas. Ya has visto que no solamente resulta imposible, sino que además podría ser incluso beneficioso desde determinados puntos de vista. El concierto es un privilegio medieval. Seguro que te habrás quedado convencido de que no tiene ningún sentido. La metodología del cupo crea una financiación encubierta para el País Vasco. Ya has podido comprobar que muy al contrario, lo que origina es un pago al Estado muy superior a los servicios que se reciben de él. Espero que el análisis que he hecho de estos 4 errores te haya convencido. Con esta esperanza creo que estamos ahora en condiciones de pasar al título siguiente, en el que vamos a analizar cuestiones muy serias y fundamentales, pues nos vamos a centrar en los 8 ataques políticos que he identificado en relación con el concierto vasco, alguno de los cuales, como verás, es especialmente virulento. Y así entraríamos en los 8 ataques políticos contra el concierto económico. Pero eso será en próxima ocasión. Y sin más, es que ricasco, agurorat, Betty Helpian.